Soy un gran aficionado al senderismo. Estaba haciendo una ruta de senderismo en Utah durante un viaje por el país que estaba realizando después de romper con la que pensaba que iba a ser mi prometida. Para resumir, la pillé tonteando con uno de mis amigos más cercanos, una traición total por ambas partes. Tenía 31 años. Utah era en realidad uno de los estados por los que más ilusión me hacía pasar. Hay algunos bosques increíbles allí que creo que cualquier amante del senderismo soñaría con explorar. Elegí el Bosque Nacional Winter-Wasatch-Cache como mi destino en Utah porque había oído muchas cosas buenas sobre él. Una de las mayores ventajas para mí era que tenía muchas zonas apartadas a las que podía acceder fácilmente. Prefiero hacer senderismo solo, así que los senderos llenos de gente no son realmente lo mío. Escogí una zona sin nombre del bosque y conduje con mi coche por un estrecho camino de acceso todo lo que pude. Aparqué, salí del coche y observé mis alrededores. Me equipé y revisé mi móvil, sin cobertura, justo como me gusta. Hice una nota mental de mi punto de partida y comencé la caminata. Sé que hacer senderismo solo en territorio desconocido es peligroso, pero no me divierto tanto siguiendo una ruta designada. Siempre descargo el mapa digital de cualquier ubicación que planeo explorar. Mucha gente no se da cuenta de que el GPS de tu móvil sigue funcionando sin cobertura. Sé lo que probablemente estés pensando, pero no me perdí. Ojalá pudiera decirte que de eso trata la historia. La realidad de lo que me sucedió es algo que todavía intento asimilar. Mi destino era un mirador en la cima de la montaña, que estaba a unos 5 o 6 kilómetros. El terreno era bastante difícil, así que solo avanzaba a un ritmo de unos 2,5 kilómetros por hora. Después de una hora de caminata, comenzó a llover. Aunque era una lluvia ligera, me negué a seguir caminando. Hacer senderismo bajo la lluvia es algo que odio profundamente. Molesto, me di la vuelta y comencé a desandar el camino. Eventualmente, vi mi coche a lo lejos y sentí alivio de que esta salida fallida pronto terminaría. Cuando llegué a mi vehículo, me encontré con una imagen aterradora. Las 4 ruedas estaban rajadas. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No había ninguna posibilidad en el mundo de que las 4 ruedas se hubieran pinchado por coincidencia. Alguien lo había hecho a propósito. Miré rápidamente a mi alrededor, escaneando el bosque en todas direcciones. Nada. Agudicé el oído lo mejor que pude, pero cualquier sonido que pudiera haber percibido se veía ahogado por el golpeteo de las gotas de lluvia. Sobre las hojas y la maleza sopesé mis opciones. Sin cobertura, estaba prácticamente jodido. Necesitaba encontrar señal para poder llamar y pedir ayuda, pero, hasta donde recordaba, había perdido la cobertura unos 30 kilómetros más abajo en el camino de acceso. Caminar de vuelta hasta la civilización parecía una opción agotadora. Tenía que encontrar un terreno elevado. Por suerte, el destino que había planeado originalmente era precisamente eso. Tenía que arriesgarme. No me sentía seguro. Caminando 30 kilómetros por un camino en el que estaría completamente expuesto. Sin pensarlo más, volví al bosque y reanudé mi ruta. Estaba a mitad de camino hasta la cima cuando escuché un leve crujido proveniente de detrás de mí. A unos 40 metros se detenía y reanudaba su sonido en sincronía con mis movimientos. No quería girarme a mirar, solo aceleré el paso, sabiendo que probablemente era un senderista más rápido que quienquiera que me estuviera siguiendo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando una sombra inquietante sobre el bosque. La lluvia seguía cayendo y yo comenzaba a ponerme nervioso. Después de poner algo de distancia entre mí y lo que me seguía, lancé una mirada furtiva por encima del hombro. No vi nada, pero cualquiera podría haberse estado escondiendo fácilmente detrás de los innumerables árboles del bosque. Finalmente, llegué a la cima. Por un milagro, había cobertura allí. No perdí ni un segundo, ni siquiera me detuve a admirar la vista. Le dije a la policía exactamente dónde estaba mi coche y expliqué lo que había pasado, incluyendo mi sospecha de que me estaban siguiendo. También le dije a la operadora que tenía un seguro de asistencia en carretera. Colgué, aliviado de que alguien supiera dónde estaba. Sin embargo, había un problema importante. Tenía que volver a través del bosque antes de que oscureciera por completo y, al mismo tiempo, evitar a quienquiera que me estuviera acechando. No podía simplemente regresar en línea recta por el bosque. Eso sería pedir problemas. Pensé por un momento antes de concluir que tendría que caminar en un semicírculo de regreso a mi coche, con la esperanza de evitar cualquier trampa que alguien pudiera haber preparado. Caminé paralelo al acantilado durante un rato, antes de adentrarme en el bosque desde un ángulo diferente. No me había molestado en analizar esa zona del bosque, así que abrí el mapa en mi móvil y recé para que mis habilidades de orientación no me fallaran. Las cosas iban bien por un tiempo. No había oído ningún sonido inusual ni delante ni detrás de mí, pero tal vez hablé demasiado pronto, porque menos de 30 segundos después de pensar eso, escuché una rama quebrarse a mi izquierda. Me giré a mirar, pero no vi nada, y unos minutos después
Escuché otro sonido, esta vez directamente detrás de mí. Mi sangre se heló al darme cuenta de que había varias personas allí. Aceleré el paso de nuevo, manteniendo un trote ligero, como si la situación no fuera ya lo suficientemente aterradora. Me topé con algo que hizo que mi pánico pasara de un 5 a un 10. Había un campamento improvisado literalmente escondido en el bosque. Había unos 12 troncos dispuestos en círculo alrededor de una fogata. Alguien había estado allí recientemente. Lo rodeé rápidamente y seguí adelante, lanzando miradas furtivas detrás de mí cada cierto tiempo. Unos minutos después, escuché algo a mi derecha. Esta vez, giré lo suficientemente rápido como para ver apenas un pie que desaparecía tras un árbol. Eso fue suficiente para mí. Mi ligero trote se convirtió instantáneamente en una carrera a toda velocidad a través del bosque. No me importaba lo ruidoso que pudiera ser, necesitaba salir de allí. Mientras corría, los sonidos a mi alrededor se volvían cada vez más fuertes. Estaba claro que me estaban persiguiendo, ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Seguí corriendo, demasiado asustado para mirar atrás. En un momento dado, no pude resistir más la necesidad de mirar y eché un vistazo por encima del hombro. Conté al menos 6 personas, todas vestidas de blanco y corriendo hacia mí. Seguí corriendo, sabiendo que mi coche no estaba lejos. Los siguientes minutos fueron los momentos más aterradores de mi vida. Imagina estar abrumado por el agotamiento mientras la amenaza de la muerte se cierne sobre ti. No podía frenar, mi vida dependía literalmente de ello. Finalmente, vi mi coche a lo lejos. Justo detrás de él, había un agente de policía. Llegué hasta su coche y me desplomé, casi vomitando antes de que pudiera siquiera hablar. Me giré y esas personas que me estaban persiguiendo habían desaparecido. El policía me dijo que ya había llamado a la asistencia en carretera, cosa que agradecí enormemente. Le di un informe policial completo, ¿y lo que me dijo me dejó helado? Aparentemente, Utah alberga la mayor población de mormones del país, y no es raro encontrarse con gente que vive en los bosques fuera de las rutas señalizadas. El bosque en el que estaba explorando tenía una historia muy rica, especialmente en lo que respecta a cultos en los bosques y grupos religiosos. El policía me dijo que probablemente me había topado con uno de esos grupos y que era una estupidez por mi parte haber explorado una parte aleatoria del bosque. Para ser honesto, lo que me dijo aquel policía hace años probablemente era cierto. Aún así, no puedo dejar de darle vueltas. Si estaban enfadados porque estaba invadiendo su territorio, ¿por qué no simplemente decírmelo? No entiendo por qué sentirían la necesidad de acecharme y perseguirme por el bosque, especialmente después de rajarme las ruedas. Esta experiencia es algo en lo que pienso todo el tiempo. No me voy a llamar a mí mismo un experto en senderismo, pero llevo décadas disfrutando de esta actividad. He recorrido todas las rutas principales de Estados Unidos y he visitado más del 75% de los parques nacionales de este hermoso país. Así que he tenido que encontrar nuevas formas de emocionarme. Recientemente, adopté un nuevo pasatiempo. Buscar en Google Maps vastos bosques sin nombre y explorarlos es un poco convencional, pero creo que la emoción adicional vale el riesgo de perderse, o al menos, así lo pensaba. Suelo llevar un paquete de pegatinas de marcadores de ruta hechos por mí, que voy pegando periódicamente en los árboles para no olvidar el camino de regreso. Cuando paso por cada una de ellas, las retiro para no dejar basura. Me sorprende que más gente no haya adoptado este truco. Hace que perderse en un bosque sea casi imposible. De todas formas, esta vez tenía una tarea un poco más desafiante. Decidí explorar el bosque de Dudley Town en Connecticut, lo que probablemente haría dudar a cualquier persona normal. Si no lo sabes, el pueblo entero ha estado abandonado desde el siglo XIX y hay todo tipo de historias espeluznantes sobre cosas extrañas allí. Deberías investigar sobre el lugar si te interesa ese tipo de cosas. Yo no lo estoy. No soy supersticioso y no creo en historias de fantasmas. Técnicamente, este bosque está prohibido al público, pero eso no me ha detenido antes. Según lo veía, tenía prácticamente garantizado que no me encontraría con nadie en esos bosques, que es generalmente lo que busco. Además, soy de Nueva Inglaterra, así que el viaje en coche no fue tan malo. Entré en el bosque alrededor del mediodía para asegurarme de que el sol no se pusiera antes de que terminara la caminata. Mi primera impresión del bosque fue, sinceramente, bastante inquietante. Había oído que reinaba un silencio total allí y me sorprendió descubrir que realmente era así. Normalmente no te das cuenta ni aprecias todos los sonidos en un bosque hasta que desaparecen. Imagina cerrar los ojos en una habitación silenciosa y solo poder escuchar tu respiración. Así era la sensación. Para ser completamente sincero, este fenómeno de silencio no era algo desconocido para mí. He estado en bosques desprovistos de animales antes. Seguí caminando, colocando mis pegatinas a medida que avanzaba, intentando sacudirme la sensación de inquietud que el bosque me estaba provocando.
Seguía pensando que eventualmente me toparía con un animal o al menos con alguna señal de vida, pero no tuve suerte. Después de un tiempo, sinceramente, incluso deseaba encontrarme con una persona. Así de incómodo me sentía. Sin embargo, pronto, el silencio del bosque dejó de molestarme tanto. Por primera vez desde que puse un pie en esos bosques, me sentí tranquilo, pero esa sensación no duró mucho. De repente, capté un sonido que me devolvió toda la sensación de inquietud. Era un sonido como un lamento o un gemido, el tipo de sonido que podrías imaginar que haría un animal herido. Es la mejor forma en la que puedo describirlo, aún hoy en día me cuesta explicarlo con precisión. Era especialmente espeluznante porque era el único sonido en todo el maldito bosque. Me detuve y escuché, intentando averiguar qué podía ser. Nunca había oído nada parecido. Podría haber sido un silbido provocado por el viento, pero no había viento en absoluto, así que eso no tenía sentido. Concluí que lo más probable era que fuera un animal herido, aunque en el fondo sabía que probablemente no lo era. Me alejé del sonido hasta que se desvaneció. Probablemente te estés preguntando por qué no me di la vuelta y me marché en ese momento. Ojalá tuviera una respuesta para esa pregunta. Me dije a mí mismo que si sucedía una cosa más extraña, me largaría. Y mientras caminaba, comencé a preguntarme, ¿cómo se habría herido un animal en un bosque como este? ¿Había alguien cazando aquí? No podía haberme perdido un disparo de escopeta. Tal vez el cazador había disparado antes de que yo estuviera cerca. Tal vez se olvidó de rematar a la presa. ¿Alguien haría realmente algo así? Era difícil de imaginar. Todas estas preguntas y muchas más rondaban mi cabeza cuando me topé con algo. En el árbol que tenía justo enfrente, había marcas talladas en la madera. Juro por mi vida que es cierto. Sé que suena cliché, pero lo digo totalmente en serio. Las marcas no eran símbolos ni parecían letras, solo cortes aleatorios y trozos de corteza arrancados. Empecé a mirar alrededor y vi que varios árboles cercanos tenían las mismas marcas. Eso fue suficiente para mí. Me di la vuelta sin pensarlo 2 veces y empecé a caminar de regreso, arrancando mis pegatinas de marcadores de ruta a medida que pasaba por ellas. Soy una persona curiosa por naturaleza, pero incluso yo estaba pensando, a la mierda con esto. Seguí mis marcadores de ruta por un tiempo hasta que vi algo en la distancia que no había visto antes. Había lo que parecía una guarida de oso más adelante, o al menos una cueva. Me detuve, confundido. Me conozco bien. No había ninguna posibilidad de que hubiera pasado por alto algo tan obvio como una cueva, y entonces me di cuenta. Mis marcadores de ruta deberían haber estado a la altura de mis hombros, no a la de mi cintura. Mi sangre se heló. Me giré y comencé a correr en la dirección de donde había venido, mirando constantemente por encima del hombro. ¿Cómo pude ser tan despistado? Alguien había movido mis pegatinas con la intención de atraerme hacia esa cueva, pero ¿cómo? ¿Era realmente posible que alguien me hubiera estado siguiendo todo este tiempo? No tenía tiempo para analizarlo. Estaba ocupado centrándome en salir de ese bosque. El problema era que ahora literalmente no tenía idea de hacia dónde iba. Sin mis marcadores de ruta, estaba prácticamente perdido. Seguí corriendo, sin ni siquiera intentar ser sigiloso. De todas formas, habría sido inútil. El bosque estaba completamente en silencio, excepto por los sonidos que yo mismo hacía. Me detuve un momento para recuperar el aliento y saqué mi móvil, rezando por tener señal. Por algún milagro, tenía una raya de cobertura. Localicé en el mapa la ubicación de mi coche y calculé en qué dirección tenía que ir. No estaba lejos y justo en ese momento, la señal desapareció. No importaba, ya sabía hacia dónde debía dirigirme. Y fue entonces cuando el lamento volvió a sonar, solo que esta vez, era el doble de fuerte. Corrí más rápido de lo que había corrido en toda mi vida, incluso con la fatiga apoderándose de mí. El sonido parecía provenir justo de detrás de mí, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar, no veía nada. Después de los peores 10 minutos de mi vida, finalmente llegué al borde del bosque y el lamento se detuvo de golpe. Salté dentro de mi coche y arranqué a toda velocidad antes de que lo que fuera que me estaba siguiendo tuviera la oportunidad de alcanzarme. Aquel día arruinó el senderismo para mí. Aquí está mi explicación racional de lo que sucedió. Algún ermitaño o un perturbado que vive en esos bosques me vio antes de que yo lo viera a él. Por alguna razón, me siguió y manipuló mis marcadores de ruta con la esperanza de atraerme hacia esa cueva. Asumo que tenía un silbato o algún aparato que producía ese sonido de lamento. Lo que explicaría por qué se detuvo de repente cuando se dio cuenta de que no iba a atraparme. Sé que hay lagunas en esta explicación, como por ejemplo, ¿cómo podría alguien soplar un silbato durante tanto tiempo mientras corre a toda velocidad? Estoy abierto a cualquier otra teoría que alguien pueda aportar. Tal vez haya una razón por la que ese bosque está prohibido para los civiles. Cuando era más joven, mi casa de la infancia era el lugar perfecto para quedar con mi grupo de amigos.
Había varias razones para ello. Mi padre tenía una enorme sala de juegos en el sótano con un suministro casi infinito de cerveza. Además, mis padres solían dejarnos beber allí sin molestarnos demasiado. Vivía en una gran parcela de terreno y mi casa estaba justo al lado de un bosque de tamaño considerable. Si cruzabas el bosque desde mi casa, llegabas a un camino de tierra, al otro lado del camino estaba el embalse, un lugar que siempre había significado mucho para mí. Desde niño, había hecho innumerables agujeros en la valla del embalse. De hecho, lo hice tantas veces que la Comisión del Agua dejó de repararlos. Después de todo, es ilegal que los civiles accedan a la propiedad del embalse, pero cuando era niño, ese lugar era mi santuario. Iba allí para fumar, para escapar de mis padres, para nadar, para pensar. Era un sitio precioso y probablemente lo único que echo de menos de aquella época de mi vida. Mis amigos y yo estábamos jugando al billar en el sótano con música electrónica de fondo cuando mi amigo Chester tuvo la brillante idea de dar un paseo por el bosque hasta el embalse. El aburrimiento empezaba a notarse, así que todos estuvimos de acuerdo. Además, el sol aún no se había puesto, así que no sería una pesadilla volver. Nosotros 5, Chester, Rick, Jasper, Hassan y yo, salimos de la casa y nos dirigimos hacia el bosque. Creo recordar que Rick y Hassan cogieron algunas cervezas para él camino, ya que eran los que más bebían del grupo. Yo ya había tomado unas cuantas, así que preferí no exagerar. El embalse era enorme, así que incluso después de cruzar la valla, todavía teníamos un buen tramo por recorrer. Aún había algo de barro en el bosque por la lluvia anterior, pero ya estábamos comprometidos con la idea. Había un acantilado en el lado cercano al que solíamos ir a pasar el rato, así que allí fuimos esa noche. Después de un rato, decidimos seguir caminando y dirigirnos al otro lado del embalse. Para llegar allí, tendríamos que caminar hasta el final de la orilla y luego cruzar al otro lado. Desde allí, podríamos avanzar por la orilla lejana hasta llegar a una zona muy lisa que solíamos llamar la playa. Después de unos 20 minutos caminando, finalmente llegamos al otro lado del embalse. Fue entonces cuando todo empezó a ponerse raro. Hassan levantó la mano y señaló a lo lejos. Estábamos en la orilla lejana del embalse, pero aún no habíamos llegado hasta la playa. Hassan estaba señalando a nuestra derecha, donde notamos que algo se movía en la misma orilla en la que estábamos, aunque mucho más adelante. Nos quedamos en silencio observando cómo una figura oscura avanzaba lentamente hacia el agua. Al principio, nos emocionamos un poco, pensando que podría ser alguien con quien tener algún tipo de encuentro, lo cual solíamos recibir con entusiasmo, pero entonces nos dimos cuenta de que esa persona estaba arrastrando algo. Cuanto más se acercaba al agua, más detalles podíamos distinguir. Y finalmente nos dimos cuenta de lo que era. Una gran bolsa de basura negra que parecía contener algo bastante pesado, dado lo lentamente que avanzaba. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero han aparecido varios cuerpos en ese embalse a lo largo de los años, así que en ese momento asumimos lo peor. Nuestras sonrisas desaparecieron y dejamos de hablar. Nos limitamos a observar en silencio a la figura que arrastraba lo que suponíamos que era un cadáver hasta la orilla. Después de llegar al agua, se arrodilló sobre la bolsa durante unos minutos. No podíamos ver con claridad qué estaba haciendo desde tan lejos. Aprovechamos ese momento para intentar marcharnos sin que nos viera. Pero justo antes de que pudiéramos irnos, Chester vio algo más que nos dejó paralizados. De entre los árboles emergieron 3 figuras más, 2 de ellas arrastrando bolsas similares. La tercera persona llevaba un kayak sobre la cabeza. En ese momento, empecé a sentirme enfermo. Vivíamos a solo 10 minutos de una de las ciudades con más crimen del país. Así que si esto estaba relacionado con alguna banda, tendría todo el sentido del mundo. El primer hombre que habíamos visto subió al kayak, mientras los otros 3 le ayudaban a cargar una de las bolsas sobre su regazo. Remó hasta el centro del embalse y vimos cómo la bolsa desaparecía bajo la superficie. Regresó a la orilla y repitió el proceso 2 veces más. Y entonces, como si de una película se tratara, mi móvil sonó. El sonido rompió el silencio como una cuchilla y mis nervios me impidieron silenciarlo a tiempo. Los 4 hombres se quedaron inmóviles y giraron la cabeza en nuestra dirección. Fue ahí cuando salimos corriendo. Desde ese momento, el embalse que tanto había significado para mí dejó de ser un lugar seguro para siempre.